Reciban un cordial saludo. Mi nombre es David Guillermo Garzón Andrade, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, perteneciente al Grupo Colaborativo 54 de la materia Personalidad. Voy a proceder a dar una pequeña explicación en este hoy sobre las teorías de la personalidad, como lo indica la guía de trabajo. Alport asume que la personalidad se refiere a la integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una forma de comportarse. La siguiente OBI tiene como fin exponer las diferentes teorías de la personalidad, sus principales exponentes y sus principales aportes que intentan explicar cómo se constituye la personalidad humana. En los objetivos encontramos describir las premisas fundamentales de las teorías y autores representativos del estudio de la personalidad, analizar, relacionar e integrar las diferentes teorías y aportes que nos brindan para el abordaje del estudio de la personalidad. Iniciamos con la teoría psicodinámica, con el teórico más importante que es Freud, que dice que la conducta de la persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Frente al estudio de la personalidad, Freud propone la teoría de la personalidad, donde dice que la persona posee tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida, que son el ello, el yo y el superyo. La primera estructura de ellas es el ello, que corresponde, eh, que es la única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y que es totalmente inconsciente. Esta se interesa en satisfacer los deseos con el fin de evitar el dolor. Después encontramos la estructura del yo, que ésta se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, y esta es la que se encarga de satisfacer los deseos del ello de una forma segura. Y finalmente encontramos la estructura del superyo, que busca también la satisfacción de los deseos del yo y del ello, pero con el componente moral. Esta se puede decir que cumple las veces de guardián moral, entonces tiene la función de vigilar el yo. También Freud propone la teoría del desarrollo psicosexual, donde dice que la personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales. Encontramos cinco etapas, que es la etapa oral, que se da del nacimiento a los 18 meses, la etapa anal, que se da de los 3 años a los 6 años, la etapa fálica, que se da de los 18 meses a los 3 años, la etapa de latencia, que se da de los 6 años a los 12 años, y la etapa genital, que se da a los 2 años en la preadolescencia, adolescencia y perdura por toda la vida. Luego proseguimos a la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos se refiere a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores. Eh, Encontramos como teórico a Raymond Cattell, eh, que agrupó los rasgos en cuatro formas que se anteponen, que son comunes, que son los propios de todas las personas, contra únicos, que son característicos del individuo, superficiales, que son fáciles de observar, contra fuentes, eh, que solo pueden verse descubiertos mediante análisis factorial. Después encontramos constitucionales, que dependen de la herencia, contra moldeados por el ambiente, que dependen del entorno. Y finalmente los dinámicos, que motivan a la persona hacia la mente, contra habilidad, que es la capacidad de alcanzar la meta, contra temperamento, que son aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia la mente. Luego encontramos a Hans Eysenck, eh, que dice que la personalidad como una organización estable y perdurable. Esta permite su adaptación al medio ambiente. Establece la base de la personalidad por tres dimensiones, que son introversión, extroversión y neuroticismo. También Eysenck realizó una revisión acerca de las teorías del temperamento, con la que logró dar explicación a los factores o dimensiones de la personalidad. Aquí encontramos introversión en contraposición con extroversión y emocionalidad en contraposición con estabilidad. Seguimos con la teoría conductual de la personalidad.
Watson es considerado el padre del conductismo. Manifestó su acuerdo con la teoría de John Locke en el siglo XVII sobre la tabula rasa, que es una teoría de la personalidad según la cual un recién nacido viene en blanco y es el ambiente el que determinará la personalidad debido a la moldeabilidad de éste. También encontramos a Skinner, quien realizó experimentos sobre el aprendizaje animal y humano, concluyendo que lo que una persona aprende a hacer es semejante a cómo aprende otras cosas. También dice que el enfoque conductual de la persona hace énfasis en la especificidad situacional, restándole importancia a las manifestaciones internas. Finalmente, la visión de Skinner concibe la conducta como un producto elicitado por el ambiente, donde se presentan estímulos que pueden actuar como reforzadores que incrementan la incidencia conductual. Encontramos finalmente a Hull con el concepto estructural de la personalidad, que es el modelo de estímulo-respuesta. Sostiene que los estímulos llegan a conectarse a las respuestas para reforzar los lazos estímulo-respuesta. La estructura de la personalidad está en buena parte conformada por los hábitos o lazos de estímulo-respuesta. También dice que otro concepto estructural fue el impulso definido como estímulo capaz de activar la conducta. Por lo tanto, son los impulsos los que hacen responder a un individuo. Estos impulsos pueden ser primarios o innatos, que hacen referencia a condiciones fisiológicas en el interior del organismo, que pueden ser el hambre o la sed, o los secundarios, que son aprendidos, que se han adquirido con base en asociaciones de impulsos primarios, que puede ser la ansiedad o el miedo. Seguimos con la teoría cognitiva. Esta teoría plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. No se deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. Encontramos a Bandora, que dice que la personalidad es una interacción entre la cognición, el aprendizaje, el ambiente y las expectativas internas. También dice que la conducta está orientada a meta o al logro de metas. Él consideró a los humanos como seres complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación, pues los individuos están en una continua resolución de problemas partiendo de la experiencia y de la capacidad de procesamiento de información. También dice sobre el término de carácter, al definirse por dimensiones aprendidas y vinculadas a factores psicosociales. Estos tienden a formarse de manera continua, pero especialmente en los procesos de socialización más básicos. Entre el carácter se destacan lo que se centra el concepto de esquema, y es que los esquemas son sistemas estructurados y entrelazados responsables del procesamiento de estímulo percibido y su respuesta conductual asociada. Finalmente, encontramos a Kelly, que planteó como concepto estructural de la personalidad el constructo, que es como una manera de construir o interpretar el mundo. Este término es utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues los interpreta, les da estructura y significado. Continuamos con la teoría humanista. Eh, Dos de los teóricos más importantes de esta comprensión de la personalidad son Carl Rogers y Gerald Alport. El primero, que es Carl Rogers, consideró que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas, es decir, cuando sus acciones están dirigidas a alcanzar logros que tengan un componente benéfico. También dice que las personas tienden tendencias a la realización o a la autorrealización, para así lograr construir su potencial innato. También encontramos a Alport, que resaltó la importancia de los factores en la determinación de la personalidad. Señaló que debe existir una continuidad motivacional en la vida de la persona, y estoy de acuerdo con Freud de que la motivación estaba determinada por los instintos sexuales, pero hace una o difiere del de Freud en que los instintos sexuales no permanecen durante toda la vida. De ahí creó el concepto de propion,
lo que contiene las raíces de la uniformidad que caracteriza las actividades, objetivos y valores de la persona. Este, este no se encuentra presente desde el momento de nacer, sino que se desarrolla con el paso del tiempo. Finalmente, encontramos la teoría integrada de la personalidad. Esta teoría nace con la necesidad de poder integrar todos esos conceptos, estudios y todas las teorías que se han dado en el estudio de la personalidad. La propuesta o la teoría integradora dice que la personalidad no podrá limitarse a describir o explicar el temperamento, el carácter o la inteligencia, sino que debería incluir estos tres aspectos. La teoría integrada de la personalidad plantea los siguientes objetivos, que es elaborar un modelo de personalidad amplio, definir la personalidad, fomentar la comprensión de la personalidad y ofrecer un modelo de rasgos. Em, la propuesta de la teoría integradora para dar respuesta a las problemáticas planteadas se ha denominado cinco grandes rasgos de la personalidad, que son diseñados por diferentes autores, em, donde se distinguen cinco factores o dimensiones, que son extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia. También propone la teoría integradora con 7 factores de Cloninger, que propone 4 dimensiones temperamentales, que son la búsqueda de la novedad, que se refiere a la activación conductual, evitación del daño, que se refiere a la inhibición conductual, dependencia de la recompensa, que se refiere a los procesos de extinción y habituación de respuestas conductuales aprendidas, y finalmente una cuarta dimensión que inicialmente formaba parte de la dependencia de la recompensa, que es la persistencia. Para las 3 primeras dimensiones, Kroninger plantea una hipótesis según la cual cada una de las 3 primeras dimensiones del temperamento estaría asociada respectivamente con un determinado neuromodulador, que sería la dopamina para la búsqueda de la novedad, la serotonina para la evitación del daño y la noradrenalina para la dependencia de la recompensa. En cuanto a las 3 dimensiones del carácter, serían la cooperación, que sería la empatía frente a la hostilidad, la autotrascendencia, que es la originalidad e imaginación frente al control, y la autodirección, que haría referencia a la capacidad para mantener una conducta en la dirección de un objetivo frente a la inseguridad. Las 5 dimensiones que propone el modelo son neurotismo, extraversión, apertura, la experiencia, amabilidad y la responsabilidad. Finalmente encontramos el modelo evolutivo de Milon, que es uno de los más complicados, que incluye aspectos cognitivos, conductuales, biológicos e interpersonales. Como conclusiones, se dice que se analizaron las premisas fundamentales de las teorías y los autores representativos de cada estudio de la personalidad. Por medio de esta OBI se identificó la importancia de los aportes de las distintas teorías de la personalidad. Muchas gracias por la atención prestada.